buenos días, bienvenidos a Fórmula Inmobiliaria, un espacio ideal diseñado para ti. Mi nombre es Lisette del Valle y estoy muy contenta de estar transmitiendo un sábado más contigo. Sábado 22 de agosto del 2020, 10 de la mañana con 2 minutos de este sábado. Y bueno, pues yo estoy en vivo transmitiendo. Fíjense que estoy en Ensenada, Baja California. Estoy transmitiendo desde acá. En este lugar son las 8 de la mañana, pero bueno, yo sé que allá estamos todos 10 de la mañana en Querétaro y en todos los alrededores. La verdad es que es un día maravilloso y seguramente vas a querer salir y vas a querer hacer recorridos y vas a querer estar muy contento haciendo pues un paseo ya más relajado. La verdad es que todo el mundo se está relajando muchísimo con el tema de la pandemia. Ya no voy a hablar mucho de eso porque ya me dijeron que ya chole, así me dijeron. Pero bueno, la verdad es que lo único que les digo es que cuídense y ya, no voy a hablar más acerca de eso. Y yo lo único que quiero decirles también es que durante toda la semana se pueden comunicar conmigo, ya sea en la estación del radio, que les voy a dar el teléfono, que ahí está Emita, a la cual le mando muchísimos saludos. Hace mucho que no te veo, Emita, ya es muy necesario que nos demos por lo menos ahí un abrazo virtual, que nos veamos atrás del cristal de la cabina. Pero bueno, está Emita ahí en los controles haciendo su chamba desde muy temprano, y lo cual agradezco y le mando muchos saludos. Y está ahí, el teléfono es el 3400-500. Estamos ahí contestando las llamadas. Emita me hace el favor de mandar mensajito y yo con muchísimo gusto lo leo y pues lo saco al aire si quieren saludarme o quieren una pregunta o quieren hacer o decirme algo. Y les dejo mis redes sociales, que es AZ Inmobiliario, HAZ Inmobiliario. Me pueden encontrar durante toda la semana para que podamos estar en comunicación directa, para poder estar, pues si quieres decirme algo, si quieres estar en comunicarte, si quieres saludarme, si quieres hacer algo. La verdad es que es importante que no, pues que no perdamos el contacto. La verdad es que eso es lo más importante. Al final del día, lo único que queremos es estar haciéndoles y sirviéndoles para ustedes. Recuerden que este programa es de todos. Ustedes y yo lo hacemos posible y podemos hacer de este programa algo más en común. Y bueno, pues son las 10 de la mañana con 5 minutos. Yo me voy a un corte comercial y regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Ven a Depel Spa y presume tu piel. Depilación definitiva sin dolor con luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, lifting. Haz tu cita al 442-771-6251. Encuéntranos en Facebook o Instagram como Depel Spa. 442-771-6251. Listo, estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria. 10 de la mañana con 8 minutos, este sábado 22 de agosto del 2020. Ya no les dije que íbamos a tener en este programa. La verdad es que vamos a estar ahorita les platico. Vamos a estar abriendo la conversación con el abogado Joseph García, que ya lo tenemos aquí. Vamos a hablar de los derechos y obligaciones de los arrendadores. También mi compañera Katy García nos va a platicar de cómo elegir un arquitecto para construir. También te voy a decir cuál es la importancia de un arquitecto en estos tiempos, porque la verdad es que mucha gente ya dice que pues no es importante y que pues un maestro de obras y que muchas cosas de esas. Pero bueno, vamos a estar platicando acerca de esto y ya tenemos aquí a Joseph García. Muchísimas gracias, Joseph, por el abogado Joseph García para hablar de todos estos temas. Gracias por estar nuevamente conmigo. ¿Cómo estás tú? Joseph, ¿me escuchas? Hola, Lisette, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, te escucho. Buenos Gracias. días. ¿Tú me escuchas bien? Muy bien, gracias. Sí. Perfecto. Perfecto.
pues aquí muchas gracias por invitarme a tu programa, acompañándote a ti, a todo tu auditorio. Y pues bueno, el punto de esta plática del día de hoy es resolver las dudas principales que siempre nuestros arrendadores, los propietarios, los que dan en arrendamiento su inmueble, su casa, su bodega, tienen, ¿no? Entonces, pues, sin más preámbulos, si tú me lo permites, empezamos a platicar sobre este tema. Sí, muchísimas gracias, Joseph. Sí. Perfecto, mira, principalmente algo que los arrendadores deben tener en cuenta es que un arrendamiento inmobiliario siempre se va a basar a lo que dice el Código Civil del Estado. De cualquier estado en el que nos encontremos, siempre tenemos que ajustarnos a sus reglas. No podemos pasar por encima estas reglas. Aun y cuando nosotros mismos redactemos nuestro contrato, le pongamos las cláusulas que creamos necesarias, siempre necesitamos estar en congruencia con lo que dice nuestro Código Civil. Y bueno, acerca de esto, los derechos y las obligaciones del arrendador, ¿qué es lo que un arrendador está obligado a hacer o a dar o a entregar al momento de que da su inmueble en arrendamiento? Tenemos principalmente que debe entregar el inmueble al arrendatario con todas sus pertenencias y en el estado de servir para uso convenido. ¿Qué significa en el estado de servir para uso convenido? Bueno, que si es una casa, habitación, pues obviamente lo tiene que entregar con luz, agua, si hay toma de gas natural, que la toma de gas natural sirva y que, bueno, todos sus accesorios, por ejemplo, lo que es la cocina principalmente, funcionen o estén en estado de servir, la tubería, la plomería. ¿Qué pasa? Muchas veces los inquilinos entran y al mes y medio de que están dentro de una casa empiezan a salir los desperfectos. Bueno, a esto se refiere esta parte del Código Civil que está en nuestro artículo queretano en el 2297 en cuanto a que el Estado sea de servir y para su uso convenido. Si no uso convenio expreso, por ejemplo, si no hubo convenio expreso, perdón, dentro del contrato, entonces la naturaleza del inmueble debe de ser la adecuada. Insisto, si es una casa habitación, pues con todos sus aditamentos, los necesarios para servir, y si es por ejemplo, una bodega comercial o una oficina, obviamente con menos. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengas alguna duda o comentario. No tengo ninguna duda, creo que está bastante claro. Tú rentas un espacio y se tiene que usar para lo que tú lo rentas, ¿no? Perfecto, exactamente. Continuando con lo que nos dice nuestro Código Civil, debe conservar la cosa arrendada, o sea, el bien inmueble, en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. Aquí sí voy a hacer un pequeño paréntesis. Nos ha tocado muchos propietarios que les dicen a sus inquilinos, yo te estoy rentando lo que ves. Si algo le pasa a la casa, es tu responsabilidad y tú la vas a tener que arreglar. O el típico de, yo te lo renté, si al mes de que te lo renté empezó a haber fallas en la tubería o empezó a haber fugas y supongamos que el baño está arriba de la sala y el techo de la sala empieza a gotear, es tu responsabilidad. Esto no es así. El Código Civil obliga al arrendador a hacer todas las reparaciones necesarias, ¿no? Entonces, sí, nuestros clientes, nuestros radioescuchas deben estar muy conscientes de esto, que a partir de que inicie un arrendamiento, todas las reparaciones son por cuenta del arrendador, ¿de acuerdo? Continuando, no debe estorbar, así lo dice el código, ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada o a no ser por alguna causa de reparaciones. ¿Qué pasa? Tenemos también los casos de que muchos arrendadores le caen a sus inquilinos al tercer mes, oye, pues vine a ver cómo estás haciendo uso de la casa, y voy a entrar, y si no me dejas entrar, entonces te rescindo el contrato. Nos ha pasado muchas veces. No se puede. Realmente durante todo el arrendamiento, el arrendador o el propietario no tiene derecho de ir a revisar la casa, ¿de acuerdo? Esta parte es algo muy importante, pasa muy frecuentemente que pues los arrendadores, insisto, quieren entrar. Desafortunadamente el código no lo permite. También deben garantizar el uso y goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato. ¿Qué significa el uso y goce pacífico? Hay muchas veces que las casas están intestadas. Esto nos pasa muy seguido con este tipo de situaciones. Uno de los hermanos con derecho a herencia da en arrendamiento la casa y probablemente otro hermano quiere también o utilizar la casa o dar en arrendamiento la casa.
y empieza a molestar al inquilino. Le empieza a mandar cartas diciendo que ahora que le va a pagar la renta a ese otro hermano, hasta el hecho de decir que también es propietario o heredero y que necesita rescindir el contrato para el uso de la casa. Esto tampoco se puede. Si en este caso el inmueble se encuentra en un procedimiento de sucesión testamentaria, quien dio en arrendó la casa debe garantizar, si es uno de los herederos, entonces al inquilino el uso pacífico y que nadie lo va a ir a molestar durante el arrendamiento. No sé si en esta parte me di a entender. Sí, sí, muy bien, porque no puedes rentar una propiedad si no está todo bien, ¿no? Legalmente me refiero. Entonces, en este caso, pues claramente no saben ni cómo Exactamente. actuar, ¿no? Digámoslo de esa manera. Ya se creen todos dueños y entonces Exactamente. Tenemos otro. creen que pueden usar la propiedad a su criterio y esto no debe de ser así. Es correcto. Continuando, debe responder el propietario de cualquier daño o perjuicio que su inquilino haya sufrido por defectos o vicios ocultos de la cosa. Esto es muy importante. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Querétaro vemos muchos desarrollos habitacionales, vemos que cada vez hay más colonias y muchas veces los propietarios compran con el fin de invertir. Entonces, mientras compran y están pagando, dan arrendamiento el inmueble. Por lo general, estas casas van a tener defectos, ¿de acuerdo? Muchas veces nos ha pasado que o las tuberías no funcionan, por ejemplo, principalmente de agua, de gas, o la electricidad falla, y las constructoras tienen que regresar a realizar las reparaciones correspondientes, pero esto implica que la persona que está habitando en el inmueble tenga que salirse, porque ver paredes, techos, pisos y demás. Hay ocasiones que el propietario le dice al inquilino, pues si te sales es tu responsabilidad y me pagas la penalidad correspondiente que dice el contrato. No, esto no se puede. Incluso el inquilino tiene el derecho de requerirle al propietario que le devuelva la renta de los meses en que estuvo ocupando la casa que no pudo ser utilizada al 100% en alguno de estos servicios como de agua, luz, gas o el drenaje, por ejemplo. Ha pasado incluso que a los inquilinos se les echan a perder sus cosas, principalmente en closets o en los armarios, por las fugas o filtraciones que hay. Entonces, esta parte sí el propietario debe estar muy consciente también, que si hay algún desperfecto dentro de la casa que le provoque algún daño al inquilino, entonces tiene la responsabilidad, de resarcir este daño. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí tengo una pequeña duda. Entonces, cuando pasa este claro tipo de cosas que sí son ya más aparatosas y que a lo mejor se tienen que salir porque, como tú dices, tienen que romper a lo mejor el techo o el piso, lo que sea, ahí el inquilino puede pedir la renta que ya había pagado, aunque ya haya vivido ahí. Eso es lo que Mira, te decías. platico. Si el inquilino le dice, oye, ¿sabes qué? Ah, perdón, es que te platico. Te perdí, Joseph, no te escuchó. Si el inquilino determina que hay que romper pared o... Te dejé de escuchar un momentito. Ajá. Sí. ¿Ahí me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto. Repito, rapidísimo. Por ejemplo, si el inquilino el día de hoy le dice a su propietario, acabo de detectar una fuga dentro de una pared de un closet, y el propietario envía a un experto, en este caso un arquitecto, y el arquitecto determina que hay que romper techo, piso o paredes, y en ese momento se sale el inquilino, no pasa nada. Hasta ese momento se cumple la renta. Ok. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si el inquilino le dice al propietario, hay una fuga? Sí, sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Perfecto. Y el propietario no hace las diligencias, revise esta fuga, y por este motivo el inquilino, digamos, se queda un mes más adentro de la casa y se le echan a perder sus cosas. En ese momento sí el inquilino podría exigirle al propietario que le devuelva la renta pagada a partir del momento en que la fuga se generó y que el propietario no realizó las gestiones necesarias para poder repararla. ¿Me explico?
en este caso sería ese mes, ¿no? Un mes, ¿no? Que el inquilino... Ese mes, sí, claro, no los meses anteriores. Ah, ya, es que yo te había entendido que todos los meses, dije, no, ¿cómo? Entonces, sí, en el momento en que el inquilino... No, nada más. En el momento en que el inquilino avisa, fíjate que hay una humedad y hay una filtración o algo, o una fuga, en ese momento, a partir de ese momento, si se llegase a hacer, pues que algo se le descompuso, se le echó a perder o lo que sea, ese es el momento, a partir de que el inquilino avisa, no a partir de que la fuga se dé porque pues, nadie sabe, sino ya cuando empieza a avisar y dice, oye, bueno, pues está pasando eso y es importante porque ya hay una humedad o ya se levantó la duela o cosas de esas, ¿no? Ok, entonces... Perfecto. Exactamente. Perfecto. Y continuando y terminando esta parte de las obligaciones, del propietario, la más importante es, no podrá exigir más de lo correspondiente a 3 mensualidades de renta para garantizar el cumplimiento del contrato. Lo traduzco. ¿Qué significa esto? Todos tenemos en nuestros contratos de arrendamiento la cláusula de depósito en garantía. El depósito en garantía no puede ser mayor a 3 meses. ¿De acuerdo? Principalmente. Esto es en casa habitación. Esto es en general, ¿eh? ¿Sí? Ok. Esto es en general para todos los tipos de arrendamiento. Hay propietarios que en lugar de pedir garantías pueden pedir rentas adelantadas. En el tema de rentas adelantadas sí pueden pedir los meses que sea necesario. Lo que hay que hacer es no poner en el contrato depósito en garantía. ¿De acuerdo? Principalmente. Y bueno, hasta esta parte llegamos con... Dame un segundo, claro. Yo sé que tengo que hacer un corte comercial. Seguimos platicando contigo. Yo me voy a un corte y regresamos aquí con más en Fórmula Inmobiliaria. Descubrir lugares increíbles es una experiencia única. Conocer culturas y gente nueva aumenta tu felicidad. Por eso yo viajo con Viaje, mi agencia de viajes de confianza. Entra a agenciadeviajesqro.com o llama al 299-3387. Listo, estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria, 10 de la mañana con 24 minutos de este sábado 22 de agosto del 2020. Estamos platicando con el abogado Joseph García, estamos hablando acerca de los derechos que tienen los arrendadores y arrendatarios para pues que tengas un poco más de información, qué es lo que sí debes, qué es lo que no debes hacer o hasta dónde entras tú como inquilino, hasta dónde entra el dueño para hacer todas estas cosas. Siempre hay muchísimas dudas, ¿no, Joseph, en todas estas cosas? ¿Hasta dónde te corresponde a ti como claro que sí. dueño? ¿Hasta cuándo te corresponde como inquilino, no? Exacto. Bueno, pues continuando con lo que te platicaba, nos quedamos en el tema de del monto de las rentas que se pueden pedir por concepto de depósito en garantía. El Código Civil establece que es un monto máximo de 3 meses. No se puede pedir más. Yo te comentaban que los propietarios a veces piden rentas adelantadas. Si tú quieres pedir la renta adelantada, puedes pedir todo el año. En ese tema no hay ningún problema. Pero si le van a poner el concepto de depósito en garantía, la ley solamente autoriza un monto máximo de 3 meses. Esto es en cualquier tipo de arrendamiento. Llámale casa habitación, local comercial o industria. Sí. Oye, esto por un año. A lo mejor por eso también. Pero si tú vas a rentar, no sé, 5 años, tal vez... No sé, esto no importa la cantidad de años por la cual vaya a ser el contrato. Fíjate que en la manera general, el Código Civil lo pide así, a no exigir más de lo correspondiente a 3 mensualidades de renta. Pero tomemos en cuenta que bajo la figura de derechos y obligaciones y la renuncia expresa de estos, si el inquilino renuncia a que se le exija esta cantidad y se le pueda exigir una mayor, se puede exigir desde luego. Qué bueno que lo comentas. En contratos, por ejemplo, de industria, el mínimo de tiempo requerido por el código es de 3 años, ¿de acuerdo? Entonces, en este concepto sí podrías pedir un poco más por lo correspondiente a esos 3 años. Exactamente como tú me lo acabas de comentar, es por un periodo de 12 meses, lo correspondiente a estos 3 meses de los que estamos platicando. Perfecto, muy bien.
Perfecto. Bueno, y continuando, en realidad, principalmente esto es lo que nos pide el Código Civil como obligaciones que tiene el arrendador. Por último, y la más importante es, si el inquilino llega a avisarle al arrendador sobre una reparación urgente que necesite el inmueble y éste no la hace, el inquilino la puede hacer, siempre y cuando sea para su uso adecuado. Me regreso al ejemplo que acabamos de dar de las fugas de las tuberías ya tanto del agua potable como del drenaje. ¿Por qué? Porque es lo más común en una casa, por ejemplo, aquí. Entonces, si el propietario no hace la reparación o no envía al personal correspondiente para que haga la reparación, el inquilino lo va a hacer y el propietario tiene la obligación de pagar esa reparación. ¿De acuerdo? Es muy importante que en este caso también nuestros radioescuchas propietarios tengan muy en cuenta en eso. Si creen que el inquilino hizo una reparación bastante costosa, si no les gustó la forma en que se reparó, desafortunadamente, si ustedes no estuvieron al tanto de esta situación, no van a poder exigir que sea a costa del inquilino. Forzosamente la tienen que pagar ustedes. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues que estén al pendiente y en dado caso sean ustedes los que determinen qué tipo de reparación se haga o de qué manera y qué tipo de profesionista o profesional lo haga. Hablamos de, por ejemplo, un plomero, un fontanero, ¿no? Claro. Mucha gente también dice, bueno, pues yo lo reparo, no te preocupes, y yo descuéntame lo de la renta, ¿no? Eso pues ya cada quien, porque luego también y me imagino que te han de llegar muchos casos que pues aprovechan a decir que le costó el doble de lo que realmente le costó para que pues pague menos de renta, ¿no? O se le regrese o se le descuente, lo que sea. Eso pues ya tiene que pues confiar en sus inquilinos o definitivamente hacerlo él mismo, ¿no? El dueño. Exactamente. Prácticamente es a voluntad de las partes, pero sí deben estar conscientes que si no lo hacen, el inquilino lo hará y no van a poder reclamarle sobre el pago que se haya hecho. Como lo acabas de comentar, si el inquilino digamos en términos coloquiales, dobla el precio, no va a tener forma de poderle reclamar esta situación, ¿no? Y bueno, si tú me lo permites, pasémonos ahora al otro lado. ¿Cuáles son los derechos del arrendador, del propietario, al momento de estar arrendando su casa? Bueno, debe recibir la renta en tiempo y forma convenidos, ¿de acuerdo? Principalmente, el arrendatario, el inquilino debe pagar su renta siempre formal y puntualmente. Este es un derecho que tiene el propietario, yo creo que todos lo entienden, no hay ninguna duda al respecto. No. También, en caso dado de que el inquilino utilice el inmueble para un fin distinto y por esta situación sufra algún tipo de deterioro, ya sea por culpa propia o su negligencia o la negligencia de sus familiares, de sus sirvientes o en caso dado de que haya subarrendatarios, entonces este inquilino tiene que pagar estas reparaciones. Caso típico, ¿cuántos propietarios no sufren porque al momento de que les devuelven su casa se la entregan en malas condiciones? Se acabaron el pasto a los perros, los niños rompieron las puertas y no a gusto de romper las puertas, rompieron los closets, les pegaron a las paredes y botaron el yeso, ¿no? Yo creo que esto es algo muy común en las casas. Entonces, sí, el inquilino tiene la obligación de devolver la casa en las mismas condiciones en que las recibió, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto deja lugar a muchas dudas y si tú me lo permites, dame oportunidad de poner sobre la mesa el ejemplo más claro. La pintura. Ajá, ay, sí. La pintura de una casa. Oye, es que fue deterioro natural y se ve que los niños le pasaron hasta con la bicicleta encima, ¿no? En las escaleras, la fueron rodando sobre las escaleras casi. Ese no es un uso normal, No. ¿de acuerdo? De acuerdo. Y entonces, pues hay que volver a pintar y el inquilino tiene la obligación de pintar. Ahora, hay inquilinos que nada más pintan ese pedazo, ¿no? Y pues se ve la mancha. O hay inquilinos que le lavan. Sí, ¿no? Le pasan el estropajo de los trastes y pues lejos de quitar lo manchado, nomás rayaron la pared. En este caso, sí se tiene que volver a pintar.
Y hay inquilinos que dicen, no, no estoy dispuesto, no te voy a pagar. E incluso se crea la creencia, así lo pongo yo, de que el inquilino o los inquilinos que ya han rentado varias veces dicen, pues ya sé que se van a quedar con mi depósito porque nunca me lo regresan. No es que no se lo regresen, es que debemos estar conscientes que el inmueble lo tenemos que devolver en las mismas condiciones. ¿Qué le recomiendo a todos nuestros audioescuchas arrendadores? Pongan una pequeña cláusula de 2 renglones si gustan, en la que se especifique que el inmueble se entrega en excelentes condiciones de pintura o recién pintado, como ustedes lo tengan, y que se requiere que se devuelva recién pintado, para que no se entienda que sea la misma pintura en buen estado, o que sea lavada la pintura, o que sea resanada, ¿no? Muchos inquilinos tienen el derecho, por ejemplo, de poner sus cuadros. Adelante, pueden colgar sus cuadros, pero si hicieron hoyos, pues tienen que taparlos. Hay muchos inquilinos que nada más le ponen el yeso y queda la bolita, ¿no? Y resulta ser que era un aplanado perfecto. Entonces necesitan traer al especialista para que lo vuelva a aplanar y después al pintor para que pinte toda la pared, forzosamente. Pero para evitar lugar a dudas cuando regresan los inmuebles entre es un uso común y me estás entregando la casa en mal estado de pintura, pongan su cláusula donde se requiera, así, se entrega la casa recién pintada, se requiere la casa a la entrega recién pintada, ¿de acuerdo? Y esto va a evitarles muchos dolores de cabeza al finalizar su arrendamiento. No sé si aquí tengas algún comentario. No, yo opino lo mismo que tú. Justo platicaba de esto ayer, que decía, bueno, ¿cuál es tu uso común para ti y cuál es tu uso común para los demás, ¿no? Porque eso, como tú bien dices, es percepciones de diferentes modos, sobre todo cuando hay mascotas, mucho tiene que ver con lo del pasto, como tú dices, o ciertos detalles que luego las mascotas o los niños hacen, juegan dentro de las casas y no les importa. Entonces, al final del día, yo siempre digo, con esas cláusulas, pues puedes ir poniendo más orden a lo que tú quieres, ¿no? Y a lo mejor, si eres muy exigente en todas esas cláusulas, bueno, a lo mejor te tardas un poquito más en rentar tu casa, pero cuando la rentes vas a tener esa certeza de que te van a entregar pintada la casa o con el pasto o con X, Y, Z, ¿no? Exactamente. Y bueno, si tú me lo permites, continúo con esta lista de derechos ahora del propietario. Tiene derecho a que le devuelvan su casa en el mismo estado en que la entregó al concluir el arrendamiento. Así de fácil, ¿de acuerdo? Insisto, nada más terminando esta parte de la pintura, no solamente es las paredes, también hablamos del piso, hablamos de las puertas de los closets, hablamos de las puertas de la cocina, porque muchas veces las entregan todas descuadradas, ¿no? Y si las entregan descuadradas, ¿qué nos dice la señora? Pues es que se usó y pues se tuvo que descuadrar. Mire que inclusive hemos escuchado comentarios en el sentido de pues es que es una cocina chafa. Es de mala calidad. No, no es que sea chafa. Exacto, es de mala calidad. Entonces, aquí el tema es, si te entregaron la cocina en buen estado, la responsabilidad por parte tuya en calidad de inquilino es devolverla igual. Si tú tienes que llamar a un especialista, un carpintero especialista en cocinas para que te ajuste las puertas, es tu responsabilidad hacerlo. No puedes decir que fue parte del uso. ¿De acuerdo? Y tuvimos un caso muy chistoso todavía la semana pasada. Al momento de que se entrega el inmueble, la asesora comercial, la asesora de inmuebles me dice, oye, es que yo vi que el inquilino se subió a la barra de la cocina de granito y tronó. Wow. Pues estaba pesado el tipo, ¿no? Sí, sí, tronó, se escuchó un tronido. Y ahora le llama a la propietaria para decirle que su barra se rompió completamente a la altura de la tarja y pues que se está filtrando el agua, que la tiene que reparar. Entonces la propietaria dice, pues ¿qué hacemos? Pues es que si no la quiere reparar él, es a cuenta de él, pero él la tiene que pagar porque hay un testigo de que él se subió al momento de que entró a la casa, se subió a la barra y con su peso algo tronó, ¿me explico?
Ahora lo quiere hacer ver como que la barra de granito es de mala calidad. Es muy importante todo este tema. ¿Qué les recomendamos? Al momento de entregar una casa, no es necesario imprimir un inventario de 20 hojas a color con las fotografías. No. Actualmente podemos utilizar la tecnología a nuestro favor. Al momento de que se entregue la casa, se puede crear, por ejemplo, un grupo de WhatsApp donde todos los involucrados estén dentro y en ese momento se toman las fotos y ambas partes, el mismo grupo de WhatsApp, acusan de recibido para que dentro de un año se vea cuál era la condición de la casa. No sé si me entendí en este punto. Sí, bueno, sí, yo lo capté muy rápido, sí. Un grupo de Perfecto. y ya, ¿no? Se mandan las fotos, Exactamente. las tiene y ya no hay de que, ay, a mí no me llegó. Uh-huh. Es correcto. Y bueno, para terminar esta parte de derechos y obligaciones que el día de hoy presentamos a nuestro público, estamos todavía en época de pandemia. Creo que no tuvimos oportunidad, de platicar durante el pico, donde todos estábamos resguardados en nuestras casas, pero se dio mucho el tema de que nuestros inquilinos no pudieron hacer frente al pago de sus rentas, ¿de acuerdo? Solamente para aclarar esto, en materia de arrendamiento inmobiliario para casa-habitación, no existe en la legislación a nivel federal o estatal de todas las entidades federativas artículo expreso aún que le permita al inquilino dejar de pagar su renta en casa-habitación por un tema de pandemia, ¿de acuerdo? Es indispensable que sí se pague en estricto derecho. Y de mi parte, esto sería todo. No sé si tienes algún comentario, duda o aclaración, que con mucho gusto yo se los podría contestar. Claro que sí. Pues yo estoy de acuerdo con eso de que no existe, porque en la parte industrial sí existe esta, que de hecho no debes de pagar la renta, pero en la parte casa-habitación no existe por ley que puedas hacer uso tú como inquilino de decir no pago la renta. Yo lo que había comentado durante esos picos en la pandemia es pues que se pusieran de acuerdo tanto el inquilino, el arrendatario como el arrendador para que pues se ayudaran mutuamente. ¿Por qué? Porque en este tipo de cosas, en lo que contratas un abogado, todo estaba cerrado, no te atendían, te ibas a tardar más en hacer algo legalmente que si te pones de acuerdo y decir, oye, bueno, ok, te corrieron del trabajo o te bajaron el sueldo, porque pues muchos casos fueron esos. No sé si tú tuviste casos complicados de ese tipo, pero yo lo único que aconsejaba era, pues ponte de acuerdo y si puedes ayudarle a tu inquilino, sobre todo si ha sido un inquilino que te ha pagado puntual, que las cosas han sido amables y que todo eso, pues era momento de ayudarle a tu inquilino a decir, oye, a ver, yo te echo la mano tantito o te ayudo y luego me lo vas pagando, o de plano decir, bueno, pues ni modo, yo te lo dejo más barato, etcétera, ¿no? Yo creo que la comunicación en esos casos, como no había nada escrito por ley, era muchísimo más fácil ponerte de acuerdo y llegar a un acuerdo que empezarte a pelear, ¿no? Ahora, si tu inquilino era pues de esos que nunca te pagan y eso, entonces obviamente lo único que estaba haciendo era aprovechar el momento para pues ya no pagar, ¿no? Era este caso que ahí pues lo mejor era aprovechar también para decirle, pues sabes qué, ni siquiera te rescindo el contrato y no hay penalización, no te preocupes, pero ya quiero que dejes mi casa, ¿no? No sé cómo lo viviste tú y qué casos tuviste acerca de esto. Es correcto, tuvimos las dos vertientes. Por un lado, aquel inquilino que lo corrieron o le disminuyeron su sueldo y pues tuvo que llegar a una negociación con su propietario. Y por el otro lado, tuvimos también a los bribones que se tomaron esta parte de la pandemia, que ya venían atrasados en sus pagos de renta para de plano dejar de pagar, ¿no? Entonces, ahorita en estas últimas semanas hemos visto que se pregunta más sobre este tema para evitar esta duda en un futuro, en futuros contratos. ¿Qué les recomendamos? Poner una cláusula que independientemente, en caso fortuito, fuerza mayor o algún tipo de pandemia, el pago de la renta no se interrumpe de forma alguna,
¿De acuerdo? Es otra cláusula que nosotros le recomendamos que pongan en sus contratos, es muy pequeñita, pero que les ayuda mucho. Y bueno, sobre este tema, no es tanto de que para tema industrial sí esté, o materia industrial sí esté de manera definido, y para el habitacional no. No, no, Te permito, pues, aclararlo. exponerte el artículo como tal. El artículo que viene en todos los códigos civiles, en el caso de Querétaro se encuentra establecido en el artículo 2322, dice, pues, si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causarán rentas mientras dure el impedimento. Si este dura más de 2 meses, podrá pedir la terminación del contrato. ¿Qué significa esto? Si tenemos, por ejemplo, Espérame un tantito. inmueble comercial. Yo sé, tengo que Sí, ir a un corte y ahorita me despido de ti, ¿no? Dame un segundito que tengo que ir a un corte perfecto, y de regresamos acuerdo, más aquí en Fórmula Inmobiliaria. no hay problema. Listo, estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria, 10 de la mañana con 46 minutos de este sábado 22 de agosto del 2020. Estamos platicando con Joseph García, que nos está hablando de todo este tema tan interesante del arrendatario y del arrendador, de derechos, de obligaciones, de todo eso, porque luego sí tenemos bastantes dudas. Y bueno, yo había dicho que te había cortado, pero creo que salió al aire, lo cual agradezco a Emita no habernos cortado. Y bueno, mucha gente nos está escuchando vía internet por radioformulaquerétaro.com, nos está escuchando, y saludos a Cancún, saludos a México, saludos a León, a Querétaro, a toda la gente que nos está escuchando vía internet, se los agradezco muchísimo. Mándenos mensajito y denos muchos saludos para todos. Y bueno, Joseph, concluyendo con el tema, porque como tú bien dijiste, es un tema bastante largo y con muchos detallitos, pero ya no te dejé concluir. Para que también nos des tu teléfono y dónde se puede comunicar la gente contigo por si quiere alguna asesoría o está en algún proceso que no corre bien o tiene algún problema, ¿no? Claro que sí, pues mira, nada más para terminar, te comentaba, este tema de la pandemia no es que esté definido en los códigos civiles de todos los estados cuándo sí o cuándo no se puede pagar la renta. De manera general es, si se impide el uso del inmueble, no se puede pagar renta. Si hablamos de un local comercial que ahora por motivo de la pandemia fue obligado a cerrar, llamémosle un bar o un gimnasio, pues ahí aplica, pero para una casa habitación no, porque inclusive con la pandemia es más factible que la persona o la familia esté viviendo en la casa, entonces pues la está utilizando. Es de ahí que se deriva que para casa habitación no aplica la suspensión de pago, y para un local comercial sí. Para terminar, me gustaría despedirme con nuestros números telefónicos. Ustedes nos pueden encontrar en la ciudad de Querétaro en el 442-204-6910 y en el 442-786-8814. Y te agradezco mucho haber hecho el saludo a las plazas en las que nos encontramos vigentes. Nos pueden localizar en Cancún, nos pueden ubicar en la Ciudad de México, en la Ciudad de León, en la Ciudad de Puebla y aquí en la Ciudad de Querétaro a través de nuestras redes sociales, Póliza de Garantía Inmobiliaria. Lo repito, póliza de garantía inmobiliaria en nuestras redes sociales y con mucho gusto los atenderemos si tienen algún tipo de duda respecto a su arrendamiento o si quieren dar en arrendamiento un inmueble. Y yo te agradezco a ti enormemente haberme invitado hoy a tu programa para platicar de este tema que da para mucho más. Ya sé. Pues a lo mejor en otra ocasión, Joseph, ya sabes que este es tu programa. Igual, gracias por todas las aportaciones que siempre haces a este programa, a los radioescuchas.
Yo te agradezco mucho nuevamente el que estés conmigo y que siempre estés bien, pues bien entusiasta para participar aquí en este programa. Te lo agradezco muchísimo, Joseph. Y bueno, pues nos estamos viendo, estamos en comunicación y a seguir informando a la gente de todo lo que puede hacer en todo este mundo inmobiliario que es extenso, ¿no? Exactamente, te agradezco mucho, Lisette. Un saludo a ti y a tu amable auditorio. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo también para allá y estamos en contacto muy pronto. Muchísimas gracias, Joseph. Bueno, nosotros continuamos acá en Fórmula Inmobiliaria y pues yo les quiero platicar acerca de varias cosas como los arquitectos, qué tipo de arquitecto es el que tú debes de escoger. ¿Cuál es el que tú debes de escoger cuál es la mejor manera? Katy García nos tiene esta información de cómo elegir un arquitecto y vamos a escucharla. ¿Cómo elegir un arquitecto para diseñar una casa? Una casa no solo son 4 paredes y un techo. Para todos quienes entendemos la importancia de un lugar armónico en el cual vivir, el diseño de nuestra casa es algo esencial. Es el lugar en el que pasaremos el tiempo donde podremos ser nosotros mismos, descansar, pensar, comer, dormir y festejar. Es importante pues elegir con cuidado. Recuerda que las buenas decisiones siempre ahorran dinero. Algo tan importante como nuestro hogar debe tomarse en serio y es por eso que hoy te recomendamos cómo seleccionar un arquitecto para el diseño de una casa. 1. ¿Cuál es el estilo que prefieres? Lo primero que debes hacer es tener en mente un estilo que se adecue a tus necesidades y también a tus gastos, luego hacer cuentas y reconocer cuál es tu presupuesto. 2. Pregunta a conocidos. Lo mejor para dar con el arquitecto deseado es preguntando a las personas que conoces, buscando recomendaciones con amigos o con los dueños de las casas que te agraden y sobre todo, buscando a alguien talentoso y responsable. Número 3. Comunicación con el profesional. La mayoría de las personas se desesperan cuando el proceso de construcción va muy lento. Es importante mantener comunicación con el arquitecto y ver que se cumplan los plazos para la construcción. Número 4. Atención en las reuniones. La primera reunión es la más importante. Debes darte a entender con tu arquitecto para que pueda trabajar con confianza y saber el camino que debe seguir en el diseño del inmueble. Número 5. Preferencia de materiales. Es importante que comuniques cuáles son los materiales que más te agradan. Debes dar a conocer tus preferencias en cuanto a colores, formas, iluminación y el espacio. Incluso deberías estudiar qué materiales pueden ofrecerte comodidad y seguridad, siempre dependiendo de la zona en la que vivas y los factores que puedan influir en ello, tales como la humedad, la lluvia o la temperatura. Número 6. ¿Cómo trabaja tu arquitecto? Es importante también conocer el estilo del arquitecto, ya que cada uno tiene una forma distinta de trabajar y gustos diferentes. Hay quienes se apegan directamente a un canon y otros que les encanta ser creativos y agregar detalles que quizá puedan ser del agrado del cliente. Y hay otros a los que les encanta ser creativos y agregar detalles que quizás puedan ser del agrado del cliente. Y por último, número 7, información sobre los ayudantes. Busca recomendaciones de constructores, ingenieros y albañiles responsables. Muchas veces el trabajo de un arquitecto se ve mermado por las fallas de los albañiles, ya sea por la limpieza con la que trabajan, el profesionalismo y la responsabilidad para acabar lo que se han propuesto, etc. Esperamos que estos consejos sobre cómo elegir un arquitecto para diseñar una casa sean de tu ayuda para que al fin puedas tener el espacio que siempre soñaste, ahorrando tiempo y dinero. Esta información que Katy nos da, la verdad es que siempre es importante saber cómo hacerle para construir. Y la verdad es que el arquitecto y las funciones que éste tiene es en la planificación y en la construcción de una vivienda. Muchas veces la verdad es que el abaratamiento de los costos nos ciega tanto que a veces dejamos que esta importancia de un arquitecto lo dejamos a un lado y pues nos disponemos a
a pensar que un maestro de obras lo puede hacer o que otra persona lo puede hacer. El amigo que medio estudió y medio le sabe, te puede construir tu casa. Y la verdad es que siempre se tienen que acercar a los profesionales para lo que debes de hacer. Si quieres construir un closet, pues, y de madera, pues acércate con un carpintero. Si lo quieres construir de otro material, pues te tienes que acercar con el profesional de ese material. ¿Para qué? Pues para que de verdad te quede bien y para que no se te vaya a caer, para que los cajones funcionen, para que todo lo demás sea de la mejor manera, ¿no? Las ventajas de contratar un arquitecto para la planificación y construcción de una vivienda, pues las responsabilidades, sobre todo en la construcción de una casa, pues es muy grande, porque es un proyecto de este tipo, pues no es cualquier cosa, es un patrimonio, es a lo mejor donde vas a vivir. Entonces, esta responsabilidad pues la tiene que ocupar alguien, ¿no? Entonces, contratar un arquitecto te puede ahorrar muchos dolores de cabeza a estos propietarios, sin duda, para que pues lo tomen en cuenta en hacer pues todo el cálculo del dinero, ¿no? El arquitecto es quien se encarga de toda esa responsabilidad de la obra, librándote a ti de muchas preocupaciones. Y lo importante es que sea una persona, como ya lo dijo Katy, con experiencia, con referencias positivas en toda su trayectoria de la carrera. Y contar con la figura de un arquitecto en una construcción en tu hogar es una garantía de muchísimo éxito y mayor que si no se contrataran sus servicios, pues tendrías un poquito de complicaciones a veces. Su papel es tan importante porque el arquitecto siempre buscará soluciones alternativas y cualquier clase de problemas que se pueda surgir durante esta ejecución de este proyecto lo va a resolver. Él diseñará las ideas y soluciones siempre conformes con las necesidades del espacio que el dueño solicitó, buscando así que sus condiciones pues sean acordes, si quieres algo sustentable, que sea acorde con la sustentabilidad, con la salubridad, con la estética, con todo lo que tiene que ver con habitar un espacio, ¿no? Este profesional, pues que es en la arquitectura, se va a asegurar que todos los trabajadores implicados en la obra trabajen de manera segura y según la ley, porque esto también es muy importante. Mucha gente no sabe que hay leyes para que los trabajadores en construcción tienen que tener, porque si no están con sus cascos o con chalecos, dependiendo de la altura de las casas o las construcciones, pues les pueden clausurar la obra porque no llevan una seguridad específica para hacerlo, ¿no? Y pues bueno, hay muchos puntos importantes que un arquitecto te puede ayudar para reducir costos. Hay una infinidad, así es que siempre acércate con un profesional, acércate con quien sabe, no con el que medio sabe y que pues te gustó la casa o le remodeló la casa y tú dices, ay, él me puede hacer una casa, una construcción. Recuerda que los cimientos son una de las cosas más importantes que tienes que considerar a la hora de construir. La tierra, el terreno, todo es importante. Entonces, ¿quién lo sabe? Pues quien estudió para eso y acércate con ellos, ¿no? Bueno, pues por el día de hoy terminamos Fórmula Inmobiliaria. Se quedan con Natividad Sánchez en Fórmula Turística. Nati, te mando muchos saludos. Yo me despido por esta ocasión. Mi nombre es Lisette del Valle y te recuerdo que nada es más importante si no tienes salud. Salud mental, salud física, salud emocional. Cuida tus emociones, cuida tu salud, cuida tu físico para que podamos disfrutar de la vida como se debe. Mi nombre es Lisette del Valle y nos escuchamos el próximo sábado.